Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder. Ya saben, el detrás de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo número 23. Cuando ya estamos en la cuenta regresiva para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y de las nacionales del 26 de octubre, las internas políticas están al rojo vivo, sobre todo la que enfrenta, atención, a Karina Milei y a Santiago Caputo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Quién es y por qué todos hablan de Sebastián Pareja? ¿Y cómo se puede reconfigurar el poder en la Casa Rosada? Aunque parece que sucedió hace 1000 años, en estos días se conocieron finalmente las listas de candidatos para la contienda legislativa en la provincia más poblada de Argentina. Los nombres, las sorpresas y las trampas que dieron que hablar. Y mientras tanto, continúan las turbulencias alrededor del dólar y de la hoja de ruta económica del gobierno, que igual acaba de recibir una buena noticia. ¿Turbulencias preelectorales o problemas de fondo? ¿Todo marcha acorde al plan o no? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón. Un camino para entender por qué pasa lo que pasa en la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar, a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagás una línea y te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y este capítulo de Los Pasillos del Poder va a tener mucha interna política, pero justamente por eso quiero arrancar hablando de economía, de la macro y de la micro, es decir, de tu bolsillo. Todo cuando yo lo vengo contando ya hace varias semanas, el gobierno no termina de salir de esta crisis de gobernabilidad, para muchos autoinfringida, porque tiene cada vez más tensiones con las provincias, lo cual le generó turbulencias en el Congreso. Eso va a derivar en vetos de Javier Milei a leyes populares para la población, como son los aumentos jubilatorios, la moratoria y hasta la emergencia en discapacidad, además de otros temas que están dando vuelta en el Palacio Legislativo. Y todo esto se suma a la inestabilidad de un dólar que hasta hace algunas semanas venía quieto y ahora seguramente por el clima preelectoral está más movedizo que nunca. El dólar, la divisa verde estadounidense que todos seguimos hace tantos años en la República Argentina, sigue estando alrededor durante toda esta semana de los 1.300 pesos. Ha tenido jornadas de 1.275, de 1.280, de 1.285 y también de 1.300, lo cual implica, por supuesto, una devaluación de esa moneda que podría eventualmente impactar en los precios, más allá de que el gobierno sigue diciendo acá no hay devaluación, sino que lo que hay es una flotación en las bandas cambiarias que nosotros mismos establecimos. Pero más allá de las declaraciones, está claro que Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, viene haciendo todo lo posible, por ejemplo, interviniendo en lo que se llama en el dólar futuro, para apaciguar las aguas y que precisamente la cotización oficial no se pase de esa línea, porque que suba el dólar siempre nos pone nerviosos. Estuvo esperando la Casa Rosada hasta último momento la definición del Fondo Monetario Internacional sobre la primera revisión del acuerdo que tenemos cerrado justamente desde abril pasado por 20.000 millones de dólares, y ese acuerdo finalmente tiene su revisión aprobada y eso abre el camino para un nuevo giro, uno que faltaba, por 2.000 millones de dólares que desde ya al Palacio de Hacienda le viene muy pero muy bien. Claro, esa aprobación de la revisión que tenía que hacer el FMI sobre la República Argentina llegó días después de un informe que tiene elogios pero también críticas para el plan económico del gobierno argentino. Dice el FMI que los fundamentos económicos mejoraron sustancialmente desde 2023, palabras textuales, pero atención con esto, alertó que la cantidad de reservas de Argentina en el Banco Central siguen, también textual, críticamente bajas y que el riesgo país se mantiene elevado, también textual. Y este sí pero no del organismo multilateral de crédito puso un poco los pelos de punta en el Ministerio de Economía, que cierra la semana con una buena novedad, como les contaba al principio, pero sin que le sobre nada, seamos sinceros.
Cuando lo escuchás a Luis Toto Caputo, al ministro del área, pareciera que está todo perfecto, pero saben que estos meses que nos separan de las elecciones, tanto de la contienda de la provincia de Buenos Aires como de la nacional que va a renovar el Congreso, van a ser algo estresantes. Esto decía Luis Toto Caputo después de visitar La Rural, donde también va a estar en las próximas horas Javier Milei, se supone con un anuncio importante para el sector agrario en cuanto a las retenciones. ¿La advertencia del FMI debe preocupar por las reservas? No hay ninguna advertencia del fondo. En el fondo tenemos un diálogo bárbaro, estamos terminando las negociaciones, están saliendo excelente para el país y como digo, la relación es 10 puntos. ¿Y las reservas? El fondo dice que eso es crítico, el bajo nivel de reservas, ministro. No es lo que dice el fondo, eso es un informe de alguien, pero no. Nosotros, por supuesto, que trabajamos para reconstruir el nivel de reservas. Ya hoy tenés el Banco Central mejor capitalizado que nunca. ¿Qué va a pasar con el dólar, ministro? No, pero no tiene que ver el dólar con lo de cosa acá. El dólar está muy tranquilo y nada, el dólar flota y ya, bajará, subirá. Claro, el gobierno nacional, más allá de que por supuesto hacia afuera tiene que decir que está todo bien, sabe que son momentos tensos en la macroeconomía, a tal punto que Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación de la República Argentina, dijo sin titubear que las turbulencias son producto del miedo que tiene el mercado de que algún día pueda volver el kirchnerismo y que sobre todo que el kirchnerismo pueda ganar las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Según esa visión, si el kirchnerismo o lo que queda de él creciera, no significaría una buena noticia para el mercado, sino más bien todo lo contrario. Por eso Sturzenegger habla directamente, sin metáforas, no de riesgo país, de riesgo cuca. No es riesgo país, es riesgo cuca. Entonces, bueno, me parece que Argentina es un esquema que necesita tiempo. Argentina ha sido un mal alumno durante muchísimos años. Es un alumno que por primera vez después de 50 años empezó a hacer los deberes y a cumplir. Y ya que estamos hablando del FMI y por ende de Estados Unidos, que tiene una fuerte injerencia en este organismo, ¿cuánta polémica armó Peter Lamelas, que es el designado por Donald Trump para ser el embajador de Estados Unidos en nuestro país? En una audiencia que tuvo en su nación para contar su plan cuando llega a la Argentina, se metió en una flor de controversia. Escuchen. El problema con Argentina, dice Lamelas, es que no es un problema, es solo un desafío, una posible solución, que hay 23 provincias y cada una de las provincias tiene su propio gobierno y su propio gobierno podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros para que lleguen y hagan proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede contribuir a la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador en la Argentina sería viajar a todas las provincias y tener diálogo y una verdadera asociación con esos gobernadores, no solo con el presidente Milei, con Gerardo Berten, el ministro de Relaciones Exteriores, con Luis Caputo, con Santiago Caputo y todos en el gobierno de Milei. Pero mi rol también es salir al interior del país y asegurarnos eliminar la corrupción y apoyar a Milei y a su gobierno en todos sus esfuerzos para llegar al fondo del atentado a la AMIA y para asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que se merece. Algunas de las cosas que dijo Peter Lamela en su audiencia y que generaron la reacción de por lo menos 5 gobernadores de nuestro país, aduciendo una bastante obvia injerencia de Estados Unidos en nuestra agenda local. Déjenme decirles, de hecho, que esto que hizo Lamela fue cero diplomático y no suele pasar en el mundo de las relaciones exteriores, y también recibió la respuesta de la propia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué nivel de obsesión, bro?, le dice ella en lunfardo de joven. Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan a un nuevo fiscal plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago, desde Florida, Estados Unidos. Lo único que le faltó decir es que iba a designar tribunales él mismo. Atención con lo que pueda pasar con este señor que arrancó en Argentina con el pie izquierdo. Vuelvo al eje inicial y me empiezo a meter con lo más estrictamente político de esta semana. Recuerden que por las tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores sigue habiendo una tirantez muy fuerte en el Congreso.
De hecho, se los vengo contando, pero Milei no logró en este 2025 la aprobación de ninguna ley propia y sigue jurando que en los próximos días va a vetar el paquete que mejora las jubilaciones, que abre una nueva moratoria, que declara la emergencia en discapacidad, y como sabe que la oposición quiere insistir con esas leyes y, para que se entienda, voltear el veto que haga el presidente, la Casa Rosada empezó a llamar uno por uno a todos los gobernadores, sobre todo a los más dialoguistas, a ver si puede ponerle un coto a esa intención opositora. Termino esta parte legislativa de la siguiente manera. Hay que seguir, y les prometo novedades muy de cerca, qué va a pasar con los vetos de Milei, porque el panorama está abierto. Y está abierto por lo que les vengo contando hace ya mucho tiempo. La Libertad Avanza jugó fuerte, presionó y hasta está armando algunas listas legislativas en provincias gobernadas por primeros mandatarios que lo han ayudado al oficialismo, y por eso hasta esos gobernadores están mostrándole los dientes. Jugás fuerte y la respuesta puede ser también fuerte. Ahora el oficialismo tendrá que atenerse a sus propias consecuencias. Y quiero meterme ahora con las elecciones de la provincia de Buenos Aires. No hay excusa para no hablar de eso. Y justamente antes les digo esto. Podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusa a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, CamDoctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Las elecciones nacionales para renovar el Congreso, recuerden, son el 26 de octubre, pero antes tendremos las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Hay un total de 13.361.359 electores habilitados para votar. ¿Cómo no hablar de esta provincia que concentra el 37, casi 38% del padrón electoral? Esta elección va a renovar la legislatura, el Congreso bicameral del territorio bonaerense, que va a definir la renovación de 23 senadores, 46 diputados, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares distribuidos, como les vengo contando, en las 8 secciones electorales en las que se divide la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto les nombré la fecha del 19 de julio, en la que cerraba el plazo para inscribir las listas electorales en la provincia? Y finalmente esas listas aparecieron. Y quiero arrancar por la Libertad Avanza y el PRO, que van juntos en territorio bonaerense. No los voy a aburrir con todos los nombres, pero basta decir que, por ejemplo, el gran candidato de la primera sección, que es la franja norte, sobre todo el conurbano bonaerense, es Diego Valenzuela, hoy intendente de 3 de febrero, y que la gran sorpresa se dio en la tercera sección, esa que incluye a La Matanza, un país dentro del país, que va a encabezar Maximiliano Bondarenko de la Libertad Avanza, que viene de militar en el radicalismo de Facundo Manes y Emilio Monzó, que fue concejal de Florencio Varela y que fue comisario inspector de la policía bonaerense. Claro, eligen a un ex policía en el oficialismo libertario para hablar seguramente a lo largo de la campaña del tema inseguridad. Pero la realidad es que algunos libertarios, sobre todo las tribus más digitales que responden a Santiago Caputo, pretendían otro nombre, alguien más del riñón libertario de toda la vida. Al menos así lo hicieron saber en el streaming libertario Carajo, ni bien trascendieron los primeros nombres. Maximiliano Bondarenko, del órgano de pareja, es un tipo que era de Monzó y del radicalismo, si no me equivoco, hace muy pocos años. Sí. Hay cosas que hay buenas, pero no importa. Decilo, Enzo. No, hay cosas que uno realmente no entiende. Tenés a tipos como Nahuel Sotelo, trabajan en el Poder Ejecutivo Nacional, son secretarios de Estado en el Poder Ejecutivo Nacional y van quintos en una lista donde el primero es un tipo de Monzó. La verdad que es una cosa inentendible. Bueno, más allá de estas quejas, está claro que la Libertad Avanza prácticamente se comió al PRO en esta alianza electoral. De hecho, 6 de las 8 secciones electorales de Buenos Aires son encabezadas por dirigentes violetas. Aunque hay que decir algo relevante, el principal armador político de la Libertad Avanza en la provincia es Sebastián Pareja, y lo que vienen denunciando
los libertarios que Pareja no les cae nada bien, porque viene, por ejemplo, de trabajar con el peronismo, es que llenó sus listas de candidatos con personas que tienen cargos en organismos como ANSES o en el PAMI, o que son funcionarios públicos de distintos niveles del Estado, o que tienen familiares de dirigentes designados en oficinas relevantes, o que son referentes territoriales de dudosa procedencia. Y esto generó más de una suspicacia, más teniendo en cuenta que hablamos de un espacio político que llegó a gobernar la Argentina diciendo que iba a terminar con la casta. Pude hablar con Sebastián Pareja y se defendió de estas acusaciones internas. Lo he escuchado perfectamente, gracias a Dios tenemos una lógica diferente. Nosotros hemos decidido que las candidaturas, por ejemplo, no son testimoniales. Nosotros hemos decidido que si hay un pariente en el Consejo Deliberante que renuncie. Tengo el caso de la mujer de Mario Molver, que encabeza la lista de concejales de Berazategui, renunció a su banca que tiene por 2 años, renunció, no se pidió licencia, renunció para que su marido pueda ser candidato. Lo mismo nos pasó en Escobar, lo mismo replicamos en muchos lugares. Así también quienes ocupan un cargo de ANSES o de PAMI y que han sido candidatos van a abandonar ese cargo. Después, la lógica de con quién ocupar las delegaciones nacionales en tierra bonaerense, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que uno va conformando un equipo, delega responsabilidades, tiene confianza en esas personas. ¿Y de dónde surgen? ¿Surgen de filas de la Cámpora? No, surgen de filas del espacio de la Libertad Avanza. El gran denominador ahí es, en el ejercicio de esa función, ¿se está militando políticamente o se está ejecutando la función específica para la cual fue designado? Y la verdad que la respuesta es la segunda. Hubo 2 candidatos de la Libertad Avanza en la provincia que generaron particularmente rechazo. Una es Claudia del Valle, que fue inspectora distrital de UPCN, el gremio Unión del Personal Civil de la Nación. Pasó también por el Ministerio de Educación bonaerense y hasta ha compartido algunos actos, según denunciaron en redes sociales, con Estela de Carlotto, es decir, todo lo que no quieren los libertarios. El otro caso controversial es el de Pablo Ezequiel Morillo, que se volvió noticia en los últimos días como candidato libertario, porque hasta hace un par de años defendía a capa y espada a Axel Kicillof. Y si no escuchaste, audio de archivo. Yo creo que tiene todas las condiciones como para hacerlo. La preparación que tiene, que muchas veces es denostada por algunos de por la oposición o por sectores de periodismo o de grupos concentrados de poder, esas críticas no se condicen para nada con la preparación que tiene nuestro gobernador Kicillof. Está altamente calificado como para ser presidente de la Nación. Es uno de los cuadros más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas. Bueno, por estos 2 casos le pregunté también a Sebastián Pareja su opinión y los defendió de esta manera. Mirá, no me hacen ruido porque Claudia del Valle no trabajó en UPCN ni trabajó para Estela de Carlotto, era directora de escuela, tenía que dar cursos de capacitación. Los cursos de capacitación van destinados a todos en general, con lo cual ahí no hay ningún tipo de vinculación directa. Lo mismo que Pablo Morillo, que en el 2021 hizo una apreciación de una persona que era gobernador de la provincia más grande de Argentina. Y entonces O sea que sabías todo esto, sí. Cualquiera, por supuesto, cualquiera puede cambiar de opinión, y a partir de la llegada del presidente Milei nos dio la oportunidad a todos nosotros, a mí incluido, realmente de abrazar estas ideas, de estar seguros del combate que tenemos que dar, y para eso hemos elegido a la gente que, por más que la cuestionen algunos, yo tengo la certeza de que son inquebrantables a la hora de defender al gobierno nacional, al presidente, a los argentinos, a los bonaerenses. Otra de las grandes controversias detrás del cierre libertario es el escasísimo lugar que le dieron Karina Milei y Sebastián Pareja a las llamadas Fuerzas del Cielo. Es esta agrupación libertaria que responde a Santiago Caputo, que responde al Gordo Dan, que responde al secretario de culto Nahuel Sotelo, que pretendían entre 6 y 8 lugares en las listas, pero apenas recibieron 1. Es precisamente el que le reservaron a Sotelo en la 3ª sección electoral, pero en el puesto 5, es decir, un puesto bastante marginal. Otra cuestión que le consulté al propio Sebastián Pareja. ¿A vos Karina Milei te pidió no incluyas a nadie de Santiago Caputo o el Gordo Dan en las listas? No, en absoluto. No, eso es falso, lo he leído. Quien dispara estas cuestiones, que la verdad que uno nunca termina de saber quién es, lo único que hace es hacer daño. Nosotros acá
internamente estamos consolidados, por supuesto que podemos de vuelta tener algunos puntos de vista diferentes, criterios diferentes, está bien eso. Necesitábamos poner gente con distinto expertise, con distinto profesionalismo, en distintas áreas, tratar de cubrir lo mejor posible, por supuesto también tener un criterio de identidad, también tener un criterio de pertenencia, de quienes vienen trabajando más, hay una cuestión de mérito, por supuesto que se tuvo también en cuenta, pero no es dejar afuera a fulano o a mengano, sino que ha tenido una lógica. Y después, en lo particular de lo que me preguntás, yo creo que hubieron ofrecimientos concretos a muchos de los que vos mencionás que por distintos motivos que digamos no viene al caso de estudiar o no han sido aceptados o prefirieron estar trabajando en otra área de lo que va a ser la campaña. Bueno, a partir de todo este cierre de listas y de estas preguntas que pude hacerle al armador libertario, terminó estallando a cielo abierto la madre de todas las internas. Escuchó evidentemente las declaraciones de Pareja, escuchó las críticas del ala Caputo, Karina Milei, y decidió recurrir a su cuenta de Twitter para escribir lo siguiente: vinimos a poner fin a una era, a romper con todo lo que condenó a la provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. Aplicamos el principio que el presidente marcó desde el primer día, tabula rasa, porque esta batalla no es para tibios, pero tampoco es para unos pocos. Y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa. Y sigue Karina Milei. Acá no se viene a especular, se viene a defender con uñas y dientes las ideas del presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción, es una condición. Quien cuestione a quienes lleven esa bandera no están criticando un armado político, están cuestionando al presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá. Fuerte, Karina Milei, en un mensaje a las 13:59 del 23 de julio, respondido de alguna forma a las 18:04 de ese mismo día por la cuenta de Twitter que se le atribuye a Santiago Caputo, @MileiEmperor, que escribió: el verdadero problema es el armador choripanero y todos sus secuaces pelotudos en distintas secciones. Una clara referencia, por si no se entendió, a quien nombraba anteriormente, a Sebastián Pareja. Uno de los tuiteros cercanos a Santiago Caputo que más le pega a Pareja es Traductor Te Ama, es muy conocido en las redes sociales. Le tira con de todo a Pareja y lo acusa de las peores aberraciones de los armados políticos. Por eso también le consulté al armador qué opina de este personaje digital. @Traductor Te Ama te tira todos los días, es Esteban Glavinich, entiendo. Bueno, será que Esteban está peleado con la vida, no sé cómo, no lo conozco la verdad, pero no lo conozco, pero digo, nosotros estamos en otro lugar, la verdad, o sea, me parece que este chico se levanta a escribir en redes sociales y nosotros nos levantamos todos los días a trabajar por problemas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la respuesta de Traductor Te Ama a esta declaración es tremenda, la voy a leer textual. Le dice: escuchame una cosa, Sebastián Pareja, yo no estoy peleado con la vida, estoy peleado con los paracaidistas como vos, que están en funciones gracias a que nosotros hicimos algo para cambiar el país. Tu armado es una reverenda porón, la concha de tu madre. Bueno, perdón todas estas palabrotas, pero así está escrito textual en su cuenta de Twitter. Acá se dan cuenta por qué no exagero cuando digo que estalló la madre de todas las internas. Ahora, desde ya, el gobierno quiere bajar la espuma. Ya mandaron al vocero presidencial, Manuel Adorni, a decir que no hay que engancharse con estos temas. Y lo propio dijo Guillermo Francos, a quien también pude consultarle su opinión sobre estos cruces. Siempre existen estas diferencias de opinión y cuestionamientos, etcétera. Yo supongo que las aguas van a bajar de dos personas que son importantes para el gobierno y para el presidente de la Nación, como Karina Milei o Santiago Caputo. Cada uno cumple un rol importante para el gobierno. ¿Y ves a todos trabajando juntos, digo, ya que estás ahí en Casa Rosada? Sí, de hecho, yo creo que hay reuniones permanentes entre los dos también. O sea, no veo que haya un problema que genere un cisma, digamos, por tener posiciones distintas, porque siempre hay posiciones diferentes y visiones distintas de cómo manejarse políticamente. Con esta voz del jefe de gabinete de ministros, queda en claro que la intención es bajar la espuma. Me pregunto si lo lograrán.
Y tengo que pasar en este punto a los candidatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ese peronismo que tuvo como armadores a Axel Kicillof, a Máximo Kirchner con su madre detenida desde ya, Cristina Fernández de Kirchner, y Sergio Massa por el Frente Renovador. Habrán escuchado durante todos estos días el affair alrededor del corte de luz bastante sospechoso en La Plata, justo en el horario donde tenían que cargar las listas de candidatos, lo que les dio una ventana temporal para poder entregar las listas 2 días más tarde. Trampas aparte, la realidad es que le costó mucho al peronismo repartir el poder y lo que podemos decir, al menos como resumen, es que 3 de las secciones más importantes de las 8 en las que se divide la provincia quedaron encabezadas por dirigentes cercanos a Axel Kicillof. Gabriel Catopodis va a ser el principal candidato en la primera sección electoral, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nani, va a encabezar la segunda sección electoral y Verónica Magario, la vicegobernadora bonaerense, va a encabezar la tercera sección electoral. Todos estos nombres rodeados de manera bastante equilibrada por funcionarios que responden a la Cámpora y a Sergio Massa, un equilibrio que costó sangre, sudor y lágrimas. Axel Kicillof salió a decir como gobernador de la provincia de Buenos Aires que ahora sí tienen un frente para pararse bien en la otra vereda de Javier Milei. Creían, nos estábamos rompiendo, estábamos sumando fuerza, así que la verdad que un trabajo que hay que agradecer a todos los sectores por la generosidad, por el compromiso y por la comprensión. Como se dice, la gente nos viene pidiendo que vayamos en una misma boleta para frenar a Milei, que sumemos fuerzas para frenar a Milei. Y me parece que en ese sentido es una buena noticia, excelente, que para el 7 de septiembre estuvimos construyendo el instrumento para ponerle un freno a Milei, que es la boleta de Fuerza Patria. Por supuesto que más allá de esta declaración pública les puedo contar, conociendo mucho los pasillos del poder justamente, que las cosas en el peronismo no están nada bien y que todo lo que costó cerrar estas listas con tanto equilibrio interno forzado genera muchas dudas alrededor de lo que pueda pasar con este frente electoral después de las elecciones. ¿Sobrevivirán? Bueno, nadie lo sabe del todo. Y una cuestión que no quiero dejar de contar en este episodio es que todas las listas, las del peronismo, pero también las de la Libertad Avanza y el PRO, e incluso las de la Tercera Vía, que tiene a referentes como Facundo Manes o Florencio Randazzo y Lilita Carrió, están pobladas de nombres que no sabemos exactamente si van a asumir en sus bancas. Nombres como Diego Valenzuela o Guillermo Montenegro por la Libertad Avanza y el PRO, o Verónica Magario, Gabriel Catopodis, o Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, por el peronismo, o Julio Zamora, por la Tercera Vía, están en las listas y nadie sabe estrictamente si van a dejar sus roles actuales para efectivamente asumir. Lo dejo planteado porque si no asumieran, y lo mismo le pasa a los intendentes que se pusieron como cabeza de lista de sus consejos deliberantes, está el ejemplo de Jorge Ferraresi en Avellaneda, de Juan José Musi en Berazategui y hasta de Lucas Gui en Morón, pero también muchos otros, sería un ejemplo más de cómo la política muchas veces nos termina tomando el pelo y se pone en la vereda de enfrente de los problemas de la gente de a pie como nosotros. Presentarse en una lista, pedir nuestro voto y después no asumir, ojalá que no pase, pero es un verdadero escándalo. Y así llegamos al final de otra edición cargadísima de información de los pasillos del poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de seguirnos, no se olviden de activar la campanita, no se olviden de recomendarnos y de verdad, gracias por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene.